Buen día, Sexto. Bueno, estuvimos hablando el martes en la clase de Zoom sobre funciones inversas, algo les adelanté. Hoy lo explico bien el tema. Yo les dije que para que una función pueda calcular la inversa, la función tenía que ser biyectiva. Bueno, les explico un poquito la definición que después van a tener en la foto del libro. Dice que dada f, o sea, una función que va de a en b, estos son los conjuntos de los que hablábamos el otro día, ¿sí? Va del conjunto A al conjunto B, tal que y es lo mismo que f de x, se puede obtener una función inversa, f a la menos 1, esto significa función inversa, f a la menos 1, que va al revés, o sea, del conjunto B hacia el conjunto A, tal que x es igual a f a la menos 1 de y, que solo existe si la función es biyectiva. Acá está lo que yo les decía el otro día. Yo no puedo explicar el tema de hoy sin que ustedes sepan a qué se llama función biyectiva. Bueno, el primer ejemplo que les voy a dar es 2x menos 5, puede ser cualquier función, y tenemos que saber que el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque cuando la x estaba elevado a la 1, mi función es una recta. La representación gráfica, cuando la x está elevada a la 1, siempre es una recta. Entonces, una recta habíamos visto que era biyectiva, ¿sí? Las que no eran biyectivas, por ejemplo, eran las parábolas. Bueno, pero en el caso este, que es una recta, sabemos que es biyectiva. Entonces, puedo arrancar ya a buscar la función inversa. Lo primero que se hace es a f de x llamarlo y, ¿sí? Que es lo mismo en realidad. Fíjense que acá dice y igual f de x. Entonces, llamo a f de x como y una vez que tengo esto, se despeja x. Siempre despejo la x. La dejo del lado que está, es decir, no hagan el lío de pasarla para el otro lado porque ahí van a cometer errores con los signos. La dejo del lado que está. Entonces, quiere decir que primero voy a pasar al 5 que está restando sumando a la y. Eso es igual a 2x. Ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo a toda la función. Eso es igual a x. Ahí yo ya tengo despejada la x. Una vez que yo tengo despejada la x, se hace un cambio de variable. Es decir, donde está la y, pongo a la x. Y donde está la x, voy a poner a la y, pero como f a la menos 1. Es decir, esto quedaría así. Y, o sea, x, hago el cambio de variable, más 5, todo dividido 2, es igual a f a la menos 1 de x. Esa es la función inversa de esta. Como esto es una recta y también lo vamos a graficar, esto es lo mismo que un medio de x más 5 medios, es decir, reparto el 2 para la x y para el 5 para poder tener la pendiente y la ordenada al origen y poder graficar. Ustedes no van a graficar, pero yo les tengo que explicar cómo queda el gráfico, ¿sí? Ustedes van a averiguar esto nada más en la tarea. O sea, la función inversa de una recta me dio otra recta, ¿sí? La función inversa de una función cualquiera queda simétrica con respecto a esta función. Parece un lío de palabras, pero es fácil. Yo grafico la función y igual x. ¿Qué significa y igual x? Que si yo, por ejemplo, pongo en la tabla de valores 1, y es 1. Si yo pongo 2, y es 2. Es la recta que está punteada, ¿sí? Esa es la recta y igual x. La función inversa de una función cualquiera siempre queda simétrica con respecto a esa línea punteada. Simétrica significa que es como que se miran en espejo. Y miren acá, la recta 2x menos 5 es la rosa. No sé si se acuerdan, en tercero cuando vieron gráficos de rectas, que esta era la ordenada al origen, corta en menos 5, sube 2, corre 1. Esa es la recta 2x menos 5. Y en negro hice la función inversa, que corta en 5 medios, ven acá, que vendría a ser 2,5,
positivo, corta en 2,5, sube 1 porque adelante de la X hay un 1 y corre 2 para la derecha. Sube 1 y corre 2. Y esa es la función inversa. Si ustedes observan el gráfico con respecto a la línea punteada, fíjense que es la misma distancia que hay de la recta rosa a la línea punteada y de la línea punteada a la recta negra. Eso significa que son simétricas, ¿sí? Bueno, cuando entonces yo voy a hallar la función inversa de una recta, sé que es biyectiva y mi función inversa es hallar el valor de x, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a borrar esto y les voy a explicar un ejemplo de una parábola que no era biyectiva, ¿sí? Bueno, vamos al segundo ejemplo que yo les dije que era una parábola. ¿Por qué es una parábola? Porque la x está elevada al cuadrado. Entonces, si yo tengo una parábola, vamos a hacerla chiquitita acá. Habíamos dicho que no era biyectiva porque, por ejemplo, de este valor hacia abajo no hay función, es decir, que no sería sobreyectiva, y tampoco es inyectiva porque a mismos valores de x le corresponde la misma imagen, ¿sí? Porque si yo tomo, por ejemplo, este valor de x, me da una imagen acá. Si yo tomo este valor de x, me daba la misma imagen. Entonces tampoco era inyectiva. Entonces, ¿qué hacemos para que poder averiguar la función inversa de una parábola? Restringir el dominio. Es decir, vamos a tomar solamente una de las ramas de la parábola, ¿sí? Yo voy a tomar solamente que mis valores vayan del 0 al infinito. Bueno, de espejo común, dijimos que lo primero que hay que hacer es llamar a f de x como y. Si separo en términos, primero paso el 1 restando. Eso es igual a x al cuadrado. Y lo contrario a potencia es raíz. Raíz de y menos 1 es igual a x. Dijimos que una vez que la x está sola, ya la despejé, hago el cambio de variable. En donde está la y, pongo la x, y en donde está la x, pongo f a la menos 1 de x. Y ahí yo ya tengo la función inversa, ¿sí? Bueno, para averiguar el dominio de mi función inversa, recuerden que lo de adentro de la raíz, esto lo habíamos hecho en cuarto, para que una raíz tenga solución tenía que ser positiva. Por lo tanto, el radical de lo de adentro tenía que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, paso el 1 sumando y quiere decir que el dominio de esta función es del 1 al infinito. Yo voy a dejarles una tarea donde el que quiere y se anima puede averiguar los dominios de la función y de la función inversa. El que no solamente averigua la función inversa y listo, ¿sí? Es decir, terminaría acá el ejercicio. Vamos a la parte gráfica. Yo les grafiqué las dos funciones. Alguno me puede llegar a preguntar por qué tiene que ser simétrica a la función y igual x. Bueno, en este momento no se lo puedo explicar porque tiene que ver con algo que se llama composición de funciones, que es un tema que vamos a ver seguramente la clase que viene o la otra, ya vemos ese tema. Pero sí o sí, si una función inversa está bien averiguada, gráficamente queda simétrica con respecto a esa recta, que es la línea punteada, ¿sí? Y igual x, recuerden que, por ejemplo, si yo le doy valor 1, me queda 1, que es el punto este que yo hice acá. Entonces, si yo le doy valor 0, es 0, que sería este punto de acá. La hice con línea punteada para que ustedes vean las gráficas cómo quedan. La gráfica original, o sea, f de x, es la que está en negro, ¿sí? Y la inversa es la que está en rosa. Fíjense la simetría con respecto a la línea punteada, ¿sí? Esto es algo que no van a hacer ustedes, pero yo quería demostrárselos para que vean que siempre es así.
Yo les armé toda una teoría con este ejemplo, el que di anterior, y hay otro ejemplo más que lo da el libro. Bueno, yo espero que hayan entendido. Allá la función inversa es despejar X, no hay mucho más difícil que eso. Capaz que se complica en esta parte del dominio. Así que si no se animan, no lo hacen. El que tiene ganas, averigua también el dominio en ambas funciones. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo entiendan. Si no, cualquier cosa, como siempre, me preguntan. Chau, chicos.